Semana 24. Bueno, Carla, se nos viene el día del matrimonio. Del patrimonio, este domingo donde museos, calle y también barrio. Iglesia, donde hay matrimonio. Ahí va. Hoy son más de 1000 actividades que hay en todo el país. Es de todo edificio, están los museos, incluso hay centros astronómicos también que ustedes pueden asistir, la iglesia. Bueno, y queremos hablar de eso, pero cómo cuidamos también nuestro patrimonio, cuáles son las sanciones que hay si es que a alguien se le ocurre rayar, no sé, un mural importante, como ha pasado de chilenos que lo hacen en otro país y extranjeros que lo han hecho en el nuestro. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo potenciamos también? Para eso estamos con Fernando González, como el tenista académico de la Universidad Andrés Bello y con un diplomado en Patrimonio Cultural. ¿Cómo podemos potenciar también esta riqueza que tenemos en las distintas ciudades de Chile, que es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura? Sí. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, muy buenas tardes. Les agradezco la oportunidad de estar acá. Mira, la verdad es que el análisis que uno puede hacer desde un inicio respecto a cómo cuidar y las eventuales sanciones que hay por no preservar el patrimonio cultural, uno puede llegar a distintas conclusiones. La verdad es que probablemente las nuestras son menores que las de otros países, y siempre podrían ser mejores, digamos. Hoy en día hay sanciones penales que pueden, digamos, significar hasta 5 años de cárcel para alguien que no cuide el patrimonio. Pero si verdaderamente queremos cuidarlo, el punto va por otro lado. Porque la persecución, digamos, estatal o la capacidad de persecución de delitos del Estado, nosotros sabemos que no es, digamos, no es la mejor y trasciende distintos tipos de delitos. Si queremos verdaderamente proteger el patrimonio, hay que fomentar el uso y la renovación del mismo, y para eso, porque ahí es donde está verdaderamente radicada la forma de que el patrimonio se mantenga en el tiempo. Y para eso hay que generar incentivos y modificar la ley de tal manera que primero que todo la gente se identifique con el patrimonio. Porque hoy en día el patrimonio no es algo que tenga relación únicamente con valores más técnicos o selectivos. Hoy en día el patrimonio es mucho más universal y tiene que ver con que la gente tenga una relación de identidad verdaderamente con él. Y ese es el verdadero problema que tenemos, porque no existe. El daño al patrimonio no se genera cuando una persona únicamente raya, digamos, una muralla. Te fijas, se genera cuando todos los días, todos nosotros nos olvidamos del patrimonio. Y no lo cuidamos y dejamos que quede medio botado, digamos, en algunos barrios o algunas zonas en donde están declaradas como patrimonio y nadie las cuida, ¿te fijas? Ahora, para que alguien las cuide, tenemos que generar el uso, tenemos que generar una renovación del mismo, y para eso hay que generar alianzas. Alianzas que signifique un financiamiento que venga de todos lados, no solamente del Estado, sino también de los distintos actores que verdaderamente ven en el patrimonio un valor. ¿Te fijas? Esa es la única forma como verdaderamente vamos a asegurarnos de que se mantenga el patrimonio y se financie el uso y el cuidado del mismo. Y en Chile, ¿cómo se evalúan las condiciones de ese cuidado en términos de políticas públicas? Sabemos que se pueden haber barrios o zonas típicas que permiten postular a fondos para mantener y conservar parte del patrimonio, pero a su vez te ponen trabas. Por ejemplo, si uno quiere vender una casa en un barrio patrimonial, no es tan fácil. Si la quiere pintar, por ejemplo, en un color que la persona quiere porque es su casa, pero en realidad le dicen que no. ¿Cómo se ven esas cosas? Bueno, precisamente ese es el gran desafío, ¿se fijan? Y es un desafío, digamos, complejo, multidisciplinario. Por un lado, la norma debiera atender, ¿no es cierto?, a digamos, preservar y conservar las construcciones que forman parte de ese patrimonio, pero también debiera generar incentivos y establecer, digamos, normativas, ¿no es cierto?, y lineamientos que apunten a una buena intervención y renovación del mismo. Que si por alguna razón, digamos, se requiere que el particular, digamos, verdaderamente renueve su patrimonio, digamos, la ley permita que eso tenga un financiamiento, ¿te fijas? Hoy en día no lo tiene. Efectivamente existen distintos fondos que promueven, algunos internacionales, digamos, otros que provienen del Fondart, ¿no es cierto?, pero no son única y exclusivamente per se y a propósito de una declaratoria patrimonial, ¿te fijas? Lo que hay que hacer es que de alguna manera la ley fije incentivos para que los propios particulares intervengan, digamos, esos bienes patrimoniales
pero le encuentran un sentido también para hacerlo, ¿te fijas? ¿Ejemplos, por ejemplo, en Chile, de que se haya hecho una buena combinación? ¿O una mala combinación? Bueno, existen distintos. Digamos, el barrio Yungay hay uno que otros lugares donde han participado particulares, pero como que se ha cejado un poco la entrada, porque en el fondo consideran que el verdadero estímulo debería provenir de los barrios, y eso es verdad, ¿no es cierto? Pero también hay otros actores que podrían, digamos, favorecerlo, ¿te fijas? Hay zonas típicas como Cartagena también que son preciosas y que están, digamos, un poco en el abandono, en la obsolescencia, y de alguna forma hay que permitir que eso se renueve, ¿te fijas? Y en el caso de Valparaíso, que claro, el casco ha sido cuidado, en el fondo hay inversión, vemos una ex cárcel que es un centro cultural, un polo cultural hoy día, pero que no se extiende tal vez a los otros lugares de Valparaíso. ¿Cuál es la evaluación, siendo una ciudad patrimonial reconocida por la UNESCO? Claro, y que recientemente la UNESCO ha emitió una decisión, al menos a modo de borrador, que va a favorecer aparentemente el mall, digamos, en el muelle, ¿no? Es difícil. Yo creo que Valparaíso es un ejemplo de muchas cosas que bien se han hecho y otras que no se han hecho tan bien, digamos. Hay que buscar el equilibrio que permita, ¿no es cierto?, la renovación en distintos lugares a través de la actividad privada, digamos, pero también siempre protegiendo la identidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde de repente uno se cuestiona cuál es el límite, porque está bien de que los particulares entren, digamos, con proyectos, pero que sin que ello implique, ¿no es cierto?, el abandono de la identidad de los barrios de las zonas. Y eso es lo difícil, ¿te fijas? ¿Cómo se respeta el patrimonio que no es material? El patrimonio inmaterial, ¿no es cierto?, o intangible, primero que todo está protegido por un tratado internacional que también, digamos, se firmó bajo el alero de la UNESCO en el año 2003 y incluye todos los oficios, prácticas, ¿no es cierto?, y costumbres que de una u otra forma forman parte de una identidad nacional de un pueblo, de un lugar. Ahora, a diferencia del patrimonio material, al menos en Chile, ¿no? No está, digamos, necesariamente cubierto por el Consejo de Monumento Nacional, pero sí por el Consejo de la Cultura y las Artes, ¿no? Ellos son los que hasta ahora, ¿no es cierto?, tienen bajo su alero la protección del patrimonio intangible y son los que a través de sus políticas van, digamos, implementando ese llamado que la UNESCO nos dice llevar a implementar, ¿te fijas? Ahora, todo esto va a cambiar un poquito porque sabemos que hay digamos, estamos a la espera de que se publique una nueva ley que va a modificar toda la estructura, digamos, del Ministerio de las Artes, ¿no? Pero en lo inmediato eso es lo que opera. Y este domingo vamos a poder disfrutar también de ese patrimonio y lo que tú dices, hacer lo propio en el fondo, no solamente ir a conocer los museos, los barrios. ¿Cómo se puede incentivar también esa valoración a nuestra propia ciudad, en el fondo, aprovechando estos días? No solamente conocerlo. ¿Hay alguna medida de, tal vez, que se pueda en las aulas también enseñar y valorar un poco de historia? Bueno, un primer elemento, digamos, necesario para poder verdaderamente preservar y fomentar el patrimonio es educar y difundir. ¿Cuál es la identidad nuestra, no es cierto? ¿Cuál es la tradición y los elementos y valores que conforman esa identidad? Y ahí hay un rol muy relevante, ¿no es cierto? Pero también, y en eso creo que estamos avanzando un poco, es muy importante impulsar y digamos, investir de elementos y atribuciones a las mismas zonas y barrios y a las distintas comunidades que forman parte de ese distinto patrimonio, ¿no es cierto?, aprovechando, digamos, la reocupación de espacios públicos, por ejemplo, entendiendo qué es lo que conforma su barrio y qué es, digamos, lo que los identifica. ¿Te fijas? Hay rutas patrimoniales, hay distintos elementos de los que pueden participar y eso también creo que es muy relevante. No, a propósito de eso, ¿no debería haber advertencias para la gente? Sabemos que los chilenos somos reactivos para todo. Tiene que pasar algo para que uno haga caso. Entonces, al principio le comentábamos fuera de cámara que habíamos impreso en la ley que da cuenta de sanciones y todo, entonces, bueno, tú eres abogado. Pero un artículo dice, el que causare daño en un monumento nacional o afectare de cualquier modo su integridad será sancionado con una pena de presidio menor en su grado medio máximo y una multa entre 50 a 200 UTM. Y el que se lo robe, haga daño,
qué sé yo, una serie de otras cosas, también es con una multa y una pena privativa de libertad. ¿No debería estar eso, por ejemplo, puesto en cada monumento? Si usted hace esto, le va a pasar tal cosa, quizás para que la gente entienda, porque una cosa es hacer lo propio, pero la otra es, como hemos visto en imágenes de apoyo, que rayan la iglesia, rayan los edificios, no falta ahí el que hace cualquier cosa. Entonces quizás no deberíamos también dar a conocer que eso se sanciona. Sí, tanto incluso que la misma Biblioteca Nacional tuvo que poner rejas para que la dejaran de rayar, digamos. Por ejemplo. Claro, y para qué hablar del Museo de Arte, ¿no? Pero mira, es cierto, todas esas medidas son perfectibles, son convenientes, son útiles, ¿no es cierto? Incluso robustecer la ley, incluso, digamos, aumentar la pena, porque ya decíamos que hay otros países que en el fondo adolecen de una pena mayor incluso, pero el problema es que nuestra capacidad de persecución delictual, ¿no es cierto?, va más allá del delito patrimonial. En Chile tenemos otro tipo de problemas mucho mayores, digamos, claro, de que, digamos... Entre estar atacando, estar persiguiendo a un tipo que le hizo un graffiti a la iglesia de la Merced y perseguir a un tipo que generó un portonazo y que dejó una mujer grave, no vamos a privilegiar el rayado. Exacto, o sea, y no porque sea menos importante, ¿no es cierto?, pero sí porque en el fondo la falta de, digamos, la brecha, el desafío que como país tenemos en el afán de perseguir los delitos trasciende, digamos, la agenda patrimonial, ¿te fijas? Lo verdaderamente relevante es que todos nosotros entendamos de que eso es nuestro, claro, y que tenemos que cuidarlo, y que nos sintamos orgullosos de que eso es de todos, ¿te fijas? Y para eso tenemos que fomentar, digamos, el vínculo con las comunidades, pero también tenemos que permitir distintas instancias de financiamiento que nos implique, digamos, la participación de todos, del Estado, de los privados, y de manera que en el fondo se asegure de la mejor forma posible, ¿no es cierto?, un financiamiento permanente, porque de lo contrario vamos a seguir donde estamos y nos vamos a morir todos a la espera de que el patrimonio se cuide de mejor forma. ¿Y hay una política a nivel estatal que esté dando tal vez resultados, no solamente en Santiago, porque uno habla de patrimonio y se acuerda del barrio Yungay, del barrio Las Tarrias, del Museo de Bellas Artes, pero también hay oficio, hay bien alejado? Yo estuve en Arica y en Iquique esta semana y te das cuenta que muchas personas se sienten muy desplazados en términos de políticas públicas para valorar ciertos oficios incluso, que es parte de nuestra identidad y de nuestra tradición también. Sí, pero yo tiendo a pensar, fíjate que hay una agenda, digamos, nueva que está generando alboroto, desde el lado de las comunidades, desde el lado académico, desde el lado político. Imagínate que en la consulta constitucional que se hizo el año pasado, el deber del Estado por fomentar el patrimonio estuvo dentro, creo, de los 6 más votados, digamos, de toda la gente que fue consultada, ¿te fijas? Tiendo a pensar de que la gente se está empoderando y hay políticas que están apuntando hacia allá. El último gobierno, digamos, uno de los últimos proyectos de ley que pretendió, digamos, implementar fue un proyecto de ley que tendía a modificar, ¿no es cierto?, la ley de patrimonio. Este gobierno también se ha esforzado, digamos, por generar nuevas herramientas legales que apunten hacia allá. Se acaba de publicar el reglamento de zonas típicas, ¿no es cierto?, que creo yo es un muy buen avance y una muy buena herramienta que va a servir para fijar lineamientos, ¿no es cierto?, de cómo intervenir, ¿no es cierto?, zonas típicas y muebles que la conforman, en un equilibrio que implique mantener su conservación, pero a la vez renovar e intervenir y fomentar, digamos, su uso permanente, ¿te fijas? Claro. Pero es un desafío y una brecha, porque va a significar un esfuerzo colectivo y de coherencia también con la normativa municipal que se debiera en adelante basar en esos lineamientos que el Consejo de Monumentos va a tener que dictar. Un trabajo integral, además, que integral, no solamente el Consejo Nacional de las Artes, el Ministerio de Cultura, sino que influye en otros ministerios, Economía, de Agricultura, de todos, vivienda. Y el Consejo de Monumentos principalmente, y además también distintas entidades gubernamentales, como dices tú, a nivel local, pero también, digamos,
a nivel central, ¿te fijas? Pero además también de manera multidisciplinaria, porque intervienen de distintos especialistas y profesionales que deben estar todos a la par, digamos. Y creo que también es muy importante entender de que esto es un deber de Estado y que cuando hay que abordarlo hay que dejar de lado agendas políticas, ¿no es cierto?, que no tienen ningún sentido. Sí, al menos la invitación está hecha para este domingo, para disfrutar de este patrimonio. Comenzar con el respeto y también con el conocimiento y el aprendizaje de valorar nuestro patrimonio. Eso pues, ojalá que todos vayamos y tengamos la oportunidad de participar de nuestro patrimonio. Fernando González, muchas gracias por acompañarnos y que todos también tomen conciencia de lo que tú acabas de decir acá. Eso. Que estés bien. Igual. Buen fin de semana. Muy amable, gracias a ustedes. Chao, chao. Bien, nosotros vamos a hacer otra pausa. Les decíamos que era un Semana 24 femenino porque viene el deporte. ¿Y quién va a estar? Constanza Mesa. Que está de cumpleaños además. Que está de cumpleaños, sí. Espérenos, ya volvemos. Semana